Gabriel, primero muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos y por estar aquí pendientes de esta charla. Gabriel, soy un estudiante de arquitectura. Sigo siendo un estudiante de arquitectura y del urbanismo y de las ciudades porque cada día hay más por aprender. Así que nunca pienso que hay suficiente conocimiento para quien busca más y de eso se trata. Así que sigo siendo un estudiante de arquitectura. Y has estudiado bastante, ¿no? Tenemos varias cosas por contar. Sí, En el 2018 regresaste del doctorado en Múnich. sí, así fue. Contame, ¿por qué te fuiste? ¿Qué hiciste allá? Sí, Gabriel, hay varios temas que fueron como sumándole situaciones a esta experiencia. Yo comencé mi carrera como arquitecto en 1991 siendo estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Me gradué en 1995. Recuerdo que la Facultad de Arquitectura y la universidad me entregaron un grado académico, un grado honorífico académico por el promedio que alcancé en aquellos 5 años, que fue un promedio por encima de 4,50 durante toda la carrera. Y lo que hice fue apasionarme por la arquitectura. Era obviamente un apasionado de los libros, de las historias, de las ciudades, de lo que miraba y de lo que entendía, pero seguía pensando en aquel momento que la arquitectura ha sido, es y seguirá siendo una oportunidad extraordinaria para construir equidad, para construir mejores ciudades, para construir mejores ciudadanos finalmente. Entre el 96, 95, 96 comencé a dar clases en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, recién egresado. Yo diría que no comencé a dar clases, sino que me comencé a formar como profesor. Seguí estudiando o seguí aprendiendo muchas condiciones pedagógicas que me permitieron comenzar mi carrera como profesor, desde aquel momento hasta hoy. En el año 1999 hasta el 2001 estudié una especialización en gestión empresarial para la arquitectura becado por la universidad y seguía mirando cómo podía seguir adquiriendo conocimiento para fortalecer intelectualmente un oficio que necesita un fortalecimiento intelectual para poder estar mejor preparado para afrontar los proyectos en los cuales una familia deposita su esperanza, su patrimonio, sus años de trabajo y sus años de deuda o de endeudamiento futuros para que uno pueda estar acompañándolos en construir sus sueños. Y aún seguía mirando cómo podía seguir fortaleciendo ese conocimiento. Por eso digo desde el principio que sigo siendo un estudiante de arquitectura. Claro. ¿Tu primera impresión cuando conociste a Luna? A mí me encantó Gabriel y me llenó de mucha emoción cuando todas las personas que tienen que ver con el proyecto de Aluna nos invitaron y nos dijeron, ¿te gustaría participar de este proyecto, de la posibilidad de hacer algunos de los desarrollos de hábitat individual o casas de este proyecto? Para nosotros fue una gran alegría, Gabriel, porque mezcla muchas condiciones que hemos soñado durante mucho tiempo. Primero, un grupo de amigos serios, buenos, que a través de su trabajo están ofreciendo bienestar a los demás. Eso está absolutamente ligado con los sueños que nosotros tenemos en el ejercicio de nuestra profesión. Segundo, un manejo responsable del medio ambiente, del hábitat, de la topografía, del entorno natural, del respeto por la condición campestre de una serie de desarrollos de vivienda. Y tercero, porque estar allí significa que podemos estar acompañando a muchas familias en la construcción de sus sueños, en un entorno natural con altísima calidad ambiental, en una localización que tendrá un desarrollo futuro que se valorizará absolutamente en el tiempo, porque el manejo responsable en la ocupación del territorio hace que los territorios se embellezcan, sean mejores, generen más condiciones de calidad ambiental y finalmente puedan estar mucho más conectados con una serie de servicios que allí tenemos cerca de la urbanización La Luna. Así que, Gabriel, para nosotros fue un honor y una emoción haber sido invitados y hoy hacer parte de este proyecto. Espectacular. Aluna arrancó inicialmente con una propuesta 100% humana de conexión con las personas, con los grupos, en la forma como lleva el proyecto. Ustedes tenían, Gabriel, ya una serie de avances, de conceptualizaciones, de ideas, de aproximaciones a lo que podía ser la portería. Incluso cuando entramos había ya unos esbozos, unos planteamientos, unas propuestas muy bien definidas, muy bien planteadas, muy bien concebidas y nos pidieron, mira, en una de tus patentes es posible materializar esta portería que ya fue ofrecida a los clientes, que ya tenemos una serie de desarrollos previos y demás. Y lo primero que hicimos fue que analizamos los avances de esa portería y era una portería muy bien planteada, en términos urbanos, en términos arquitectónicos, que además ofrecía una serie de condiciones que no cualquier portería ofrece. Es decir, hemos pensado de una manera muy equivocada que una portería es un lugar muy incómodo para que una persona escasamente sentado de pie quepa y donde esté allí
8 horas del día y después cuando cambien el turno, pues mínimo 8 o 10 horas del día haya personas allí trabajando en un lugar incómodo. No, esta es una señora portería gracias al concepto que ustedes tienen, que más allá de una portería es un recibidor de los habitantes, de los visitantes, y es un lugar de trabajo, de encuentro, donde pueden pasar muchas cosas en torno a este lugar. Eso nos llamó mucho la atención, porque eso, desde el principio, Gabriel, cuando lo estábamos hablando y cuando nos acercábamos, mirábamos la concepción del proyecto, lo natural, lo ambiental, el volver al origen, pero además tener la dignidad de ofrecer un espacio para que las familias se reunieran allí, para que las personas que trabajaran allí lo hicieran de manera cómoda, bien tratados, y que tuviera una serie de conexiones directas con la naturaleza y el entorno, nos motivó mucho más para entrar allí. En esa portería, que como te lo acabo de decir, Gabriel, ustedes ya tenían una serie de conceptos previamente establecidos, muy valiosos y muy bien hechos. Nosotros, incluso en una conversación contigo, nos decías, no la muevan mucho porque es que es un lugar que nos gusta mucho, y efectivamente, es un lugar que nos gustó mucho. Y para materializarla miramos, contigo, Gabriel, y con todo el equipo, cómo se podían implementar unas de estas condiciones de las patentes de invención científica que desarrollamos en la Universidad de Múnich para hacer una tecnología innovadora, sostenible, flexible, que se pudiera adecuar al hábitat de la portería y a la condición de la portería, y se hace una adaptación de los diseños iniciales a una condición constructiva que nos permite hacerla de manera eficiente, con mucha calidad, con control de las condiciones bioclimáticas, control del agua lluvia, de la incursión solar, para generar un espacio de encuentro, de trabajo, de alegría finalmente en la puerta de entrada a la urbanización. La idea es que lo que tenemos en la portería se pueda transferir también en cada una de las viviendas. Sí. ¿Cuál es la clave para que tú o el arquitecto que esté interpretando ese sueño lo tenga en cuenta en Aluna? Primero, Gabriel, hay que entender que Aluna es una gran familia compuesta por muchas personas que van allí detrás de un ideal de vida, que lo están consiguiendo y han tenido la fortuna de encontrarlo. A los arquitectos que vayan a llegar allí, hay una relación indisoluble en este lugar hermoso entre el valor de la naturaleza y la calidad de la arquitectura. Allí van a poder deleitarse con todo el paisaje que tienen alrededor. Para donde uno mire, encontrará naturaleza, tranquilidad, unas condiciones de naciente extraordinariamente hermosas y un poniente que llegará a refrescar la casa, porque entrará el sol de la tarde a darle un poquito más de temperatura a aquellos espacios que se les quieran dar, a darle un color distinto a los árboles, a la vegetación, al espacio interior, a muchas cosas. Hay lotes que hemos visto que tienen una cantidad infinita de posibilidades. Lotes planos, llanos, que pueden ser para casas de 1 y 2 pisos, lotes en pendiente que se entra por la parte de abajo, donde uno puede tener un acceso inferior y un desarrollo superior, unos lotes en contrapendiente extraordinarios que nos gustan mucho, porque uno llega dominando el paisaje y uno puede poner las habitaciones abajo o arriba, o una vivienda que tenga muchas opciones. Así que la multiplicidad y la riqueza de opciones que tiene Aluna hará que todos los arquitectos que lleguen allí puedan hacer un trabajo muy de la mano, obviamente, con los clientes y con las familias o con los sueños de las personas que les estarán encargando sus trabajos. Así que la relación entre la topografía, entre esa atmósfera maravillosa que tiene Aluna y entre la arquitectura, será una relación maravillosa que hará de este proyecto algo mucho más valioso durante los próximos años. Posiblemente uno de los retos científicos más importantes, más demandantes y que con mayor esfuerzo hemos desarrollado y obtenido. Y ese es un trabajo conjunto también, donde está la Universidad Técnica de Múnich, la Universidad Pontificia Bolivariana, donde están las firmas que nos han apoyado al desarrollo y el encuentro de estas patentes, Solarte Mouri aquí en Colombia y una más en Panamá. Aquí en Colombia tenemos 2 patentes de invención científica, gracias al apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana y al apoyo de la Universidad Técnica de Múnich. La Superintendencia de Industria y Comercio evalúa la primera patente por allá en el año 2017, Gabriel. Vamos a cumplir ya casi una década de esa primera patente, cuando nos hacen el comunicado que hemos sido distinguidos con una patente, la primera patente en la historia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Eso nos llena de emoción en aquel momento y aún, porque quiere decir que la ciencia aplicada al bienestar tiene consecuencias positivas, porque el conocimiento a través de la patente hace que el desarrollo de ellas tenga la posibilidad de estar mantenido, vigilado y supervisado por una institución académica y científica que es la universidad, a quien le interesará la diseminación
sostenible y justa de una patente. Y esta patente es un sistema constructivo que está compuesto básicamente de una losa y un muro, o una losa y dos muros únicos y monolíticos. Monolíticos quiere decir que se hacen en una sola pieza o que se pueden partir en algunas piezas para conformar unos espacios habitables pero estructurales. En una vivienda, por ejemplo, de interés social, en este caso, haciendo el ejemplo de la vivienda social, que es la vivienda, digamos, más restringida en términos de costo, cerca del 70% de su costo de la estructura de soporte. Así que los arquitectos lo que tenemos que diseñar es la estructura y el espacio. No nos podemos desviar de los diseños de la estructura. Y de ahí hacia arriba, en viviendas más aspiracionales, en edificios escolares, en edificios institucionales, en edificios de salud, en edificios de trabajo, estas condiciones de la patente lo que hacen es mantener la calidad, estos elementos, estos marcos estructurales que se pueden combinar, llegar a alturas de 15, 20 pisos, tener diferentes posibilidades para que los sistemas estructurales sean los muros y las losas, y al interior los muros divisorios, y al exterior las ventanas, las fachadas y los materiales de fachada puedan ser tan diversos como cada una de las familias quiera. La Superintendencia de Industria y Comercio en aquel 2017, a finales del 2017, nos dice: ustedes están patentando 37 reivindicaciones de una tecnología antigua que es el hormigón industrializado, pero con la manera de disponerlo, con los elementos no estructurales al interior, con los elementos no estructurales que conforman la fachada, y al darle todas las variantes que esto puede generar, ustedes tienen una patente de invención científica orientada al bienestar, a la eficiencia y a los desarrollos económicos de cualquier tipo de vivienda. Que se puede construir vivienda BIS que encaje dentro de la estructura de vivienda BIS en Colombia, sin necesidad que sea por el sistema como lo están haciendo todos, porque es el que han encontrado vaciado, lleno de muros, porque además tienen unas limitantes en distancias, con la mejor calidad y la mejor en Colombia. Así es, Gabriel. Y además con un asunto. Hay tres momentos. Primero, se industrializa la estructura. Segundo, se individualiza el diseño, es decir, esa estructura sirve para que tú compongas diferentes tipos de arquitectura, es decir, los marcos de frente, los marcos girados, un muro en un ladrillo, un muro en un bloque de hormigón, un muro en una gran vidriera, un muro en madera, en diferentes materiales. Y hay un tercer momento que es el de la transformación de la vivienda, y es que las familias tendrán un hijo cuando se casen o no tendrán hijos cuando se casen, pero a futuro aquel espacio lo podrán subdividir, hacer elementos no estructurales, abrirlo, individualizarlo y adaptarlo a sus maneras. Eso hace primero que la construcción se haga con los recursos que son, es decir, que entre dentro de los costos incluso de una vivienda de interés social prioritario, Gabriel, que es la más económica de todas. Pero segundo, cada familia cuando invierte en una casa está poniendo su patrimonio en manos de unos profesionales que le inspiran confianza y que le inspiran sobre todo la posibilidad de alcanzar ese sueño. Pero hay un tercer punto, Gabriel, y es que esas inversiones se tienen que ver reflejadas en un crecimiento patrimonial de la familia en los años, es decir, que cuando tú hagas tu casa hoy te valga un peso, pero cuando la vayas a vender la puedas vender en 2, en 2.50 o en 3. Ese es un ciclo virtuoso de la economía en cada uno de los países desarrollados y que tiene que implementarse en el nuestro, que cuando la familia invierte en una vivienda de interés social o en una vivienda suntuaria con todo el lujo, eso signifique un incremento en su patrimonio y un incremento en su capacidad adquisitiva. Tú has tenido la oportunidad de hacer casas premiadas como las mejores del mundo para familias que se han esforzado toda la vida para poder tener la calidad de vida en uno de los mejores barrios de Medellín. Y has traído todo eso a través de unas patentes para poder que cada familia, sin importar su nivel socioeconómico y la situación que estén viviendo, puedan tener lo mejor en lo que pueden pagar, que es el objetivo de una vivienda que tiene un precio estructurado para que puedan adquirirlo y con unos beneficios del Estado para poderlo adquirir. Eso es más que una patente, eso es un regalo a la sociedad y que nació aquí en Medellín. Muchas gracias, Gabriel. A ti. Ahora entiendo el valor y que lo voy a ver en una portería que en la Luna no necesariamente era por económico, era por hacer algo bien hecho, que dure en el tiempo, es en concreto, que está pensado para mucho tiempo y no para cosas que duren y que toquen repotenciar. Seguramente habrá que cuidar, habrá que hacer mantenimiento, pero que está bien pensado. La segunda patente fue pensando paralelamente en la primera, que resuelve temas urbanísticos, Gabriel. Pensamos en cómo podríamos reducir el déficit de la vivienda en entornos rurales o campestres. Pero no necesariamente significaba esto
que únicamente se pudiera hacer con una tecnología nueva en territorios alejados, sino que en territorios urbanos y demás se pudieran hacer nuevas viviendas con otros materiales. Entonces, la primera, que es un elemento masivo en ladrillos o en concreto y demás, porque nuestra cultura nos permite y nos plantea pensar en ladrillos, en hormigón y demás, llevamos esta condición a hacer los mismos marcos, pero con estructuras aporticadas, es decir, con elementos de acero o de madera, si se quiere, haciendo los mismos marcos y rellenándolos con tierra, con mampostería también, si se quiere, con vaciados de concreto, con tableros de madera, etcétera, para hacer que estos perfiles estructurales pudieran llegar al más recóndito de los lugares, transportados por río, a una montaña, y construir la vivienda rural. El déficit en Colombia de la vivienda, y en América Latina son muy parecidos en términos proporcionales. En Colombia tenemos cerca de un 33% de déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo, en las familias del país. Es decir, un país con cerca de 50 millones de habitantes, cuyo déficit sea cerca de un 33%, una tercera parte, estamos hablando de poco más de 16 millones de habitantes del país en déficit habitacional. Y en América Latina funciona un déficit más o menos similar. Entonces, de ese déficit, cerca del 50% es un déficit rural y casi en la misma proporción es el déficit urbano. Entonces pensábamos, bueno, ya tenemos una patente para lo urbano, vamos a mirar una patente para o entornos rurales o lugares que quieran construirse con estructuras de acero, de madera o de otros elementos más livianos que se puedan transportar. Esa es la segunda patente, Gabriel, aquí en el país. Y paralelamente, en Panamá, que tiene también una serie de desarrollos de vivienda muy interesantes, pero que tienen unas condiciones sísmicas menos exigentes que las nuestras, nos invitan en algún momento a hacer una presentación para estudiar la posibilidad de que se nos adjudicara una patente en Panamá, que nos dicen, nos encantaría tener la posibilidad de construir algunas viviendas de estas en Panamá con este desarrollo. Y nos presentamos a Panamá, la Universidad Pontificia Bolivariana otra vez, la Universidad Técnica de Múnich y la Comisión de Otorgamiento de Patentes de Panamá nos adjudicó una tercera patente. Así que la Universidad Pontificia Bolivariana y su Facultad de Arquitectura ya tiene 3 patentes de invención científica en temas de vivienda. ¿Por qué miraste a Luna y por qué miraste el Oriente Antioqueño y Marinilla respecto a todo lo que vienes haciendo en Medellín? El Oriente Antioqueño tiene un potencial extraordinario de desarrollo presente y en los próximos años, pero con un futuro extendido. Pero a su vez tiene un riesgo muy alto. Y el riesgo muy alto significa que comencemos a construir sin unos criterios ordenados de planificación que hagan que a futuro las vías puedan llegar a colapsar, que los servicios queden lejos de las unidades de vivienda y que no haya una relación de proximidad o de organización o de definición del territorio y sus funciones a lo largo de una serie de elementos que van llegando y que tienen que hacerse de manera ordenada y clara. Porque Luna plantea una serie de desarrollos urbanísticos con un respeto profundo por lo ambiental y por lo habitacional y porque está localizada con criterios de organización en torno a futuros desarrollos y a proximidad de servicios. Eso es muy importante. El Valle de San Nicolás constituye una de las grandes oportunidades en términos de desarrollo urbanístico y territorial para este sector. Así que en ese caso, Gabriel, lo que están haciendo empresarios que entienden el valor de la ocupación del territorio en términos sostenibles y en términos de la relación con las centralidades urbanas que tienen por allí cerca, es de altísimo valor porque eso nos permite desarrollar los territorios de manera sostenible en el tiempo. Así que esa oportunidad del Valle de San Nicolás, de Marinilla particularmente, que muestra desarrollos y que plantea de manera ordenada su crecimiento en el tiempo, es lo que tiene que replicarse en los próximos años en el valle, en la ciudad, en el país incluso. La ocupación de los territorios es determinante y definitiva para conservar recursos hídricos, recursos naturales, mejorar la condición de accesibilidad de las familias a diferentes servicios. Por allá, Gabriel, después del año 2001, que seguía haciendo proyectos, interviniendo en concursos públicos de arquitectura, haciendo edificios, vivienda unifamiliar, haciendo proyectos por fuera del país, en México, incluso estuvimos haciendo unos proyectos y ahora seguimos haciendo algunos proyectos en México de vivienda, de oficinas, de instituciones. En algún momento llega el Servicio Alemán de Apoyo Académico, el DAAD, a la Universidad Pontificia Bolivariana y comienza a ofrecer la posibilidad de hacer estudios en el exterior. A mí obviamente me interesó mucho y yo pensé en aquel momento, era más o menos el año 2006, 2007, ya casi 12 años después de haber egresado de la universidad, miraba que podía seguir aprendiendo y demás,
pero en medio del ejercicio, Gabriel, y eso es muy importante y esa es una vivencia que desde aquel momento tuve y que sigo pensando que es absolutamente indispensable combinar la práctica profesional con la experiencia académica, sobre una de las colinas de Poblado, en un proceso constructivo de una vivienda unifamiliar de altas especificaciones técnicas y demás, de una familia que ha trabajado toda su vida para poder hacer una casa. Esa perspectiva me permitía mirar todo el norte del valle, las laderas orientales, occidentales, y mirar que somos un valle absolutamente mestizo, inequitativo si se quiere, desigual si se le quiere llamar, y pensaba en aquel momento dónde están los arquitectos que pueden ayudar a construir una mejor ciudad a través de la planificación urbana, a través de desarrollos de nuevos sistemas de vivienda, y seguía muy inquieto y muy intranquilo y posiblemente muy incompleto en términos de la formación académica, a pesar de tantos años de estudio y de tantos años de experiencia profesional en aquel momento. Tomé la decisión de volver a mirar y a revisar la oferta que hizo el Servicio Alemán de Apoyo Académico, el Deutsche Akademische Austauschdienst en alemán, que vino aquí a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín a ofrecer posibilidades de estudio para profesores de excelencia que la universidad candidatizara. Así fue, Gabriel, que me candidaticé en el año 2008-2009 con un decano extraordinario y un gran amigo, Samuel Ricardo Vélez, que en aquel momento me postuló. Yo había pasado a la Universidad de Buenos Aires en Argentina para hacer también unos estudios doctorales, y cuando sale la oportunidad de Alemania, la Universidad Pontificia Bolivariana se reúne en su consejo directivo, acepta la oferta de la universidad en Alemania que me invita a estudiar allí becado por la universidad, becado por el gobierno alemán, becado por la Universidad Pontificia Bolivariana, becado por programas de la alcaldía de Medellín en aquel momento, y fui a estudiar un doctorado. Y en ese doctorado comencé a aprender que la arquitectura se recorre y se vive en las calles, en la academia, en la experiencia. ¿Cuál fue la respuesta a esas preguntas? Gabriel, lo primero fue que me traje grandes amigos, grandes recuerdos y muchas experiencias y muchos conocimientos. En términos de los conocimientos, estar viviendo una ciudad que fue destruida 2 veces y que en la segunda ocasión, en la Segunda Guerra Mundial, su destrucción casi que llega al 80%, y ver cómo se reconstruyeron desde lo urbano, desde lo arquitectónico, pero fundamentalmente desde lo moral, desde lo humano, desde lo cultural, hace que haya aprendido que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y esa fue una gran lección. Y mirar cómo a través del tesón, del empuje, del esfuerzo, del trabajo, de la disciplina, de la constancia, una sociedad se puede reconstruir, me hace pensar que no todo está perdido, que en Colombia y en América Latina tendremos aún muchas cosas por superar y por sortear. Pero si no perdemos la esperanza, si no perdemos las ganas de levantarnos a trabajar honestamente, de mirar cómo nuestro trabajo puede ayudar a los demás, de mirar cómo desde la academia y la experiencia profesional uno puede llevar a la experiencia profesional lo que aprende en la academia, y uno debe traer a la academia aquellas experiencias que aprende en el ejercicio profesional, es lo que me motiva a seguir pensando que no solo he traído cosas de Alemania, sino que las he dejado en el corazón. La posibilidad de hacer ciudades más sostenibles, con más vegetación, que es lo que pasa en el oriente antioqueño con todos estos desarrollos de vivienda que cumplen los sueños de muchas de las personas que quieren vivir en medio de un hábitat más campestre y más natural. ¿Por qué no volver las ciudades así? Las ciudades han sido una colección de esfuerzos muy grandes, pero han descuidado posiblemente algunas de ellas el componente natural, que no debe ser así. Me traje la posibilidad de mirar cómo con calidad en el diseño, en la arquitectura bioclimática, en la conciencia del clima, en la eficiencia constructiva, Gabriel, se pueden hacer muchos más proyectos de arquitectura, y cómo los proyectos de vivienda social de aquellos países, obviamente con otros presupuestos, pero con unos presupuestos muy inferiores a la obra pública o a la obra de estratos socioeconómicos con más capacidad adquisitiva, siguen siendo proyectos de altísima calidad. Sí. Y pensaba en aquel momento, esto es lo que tenemos que traer a Colombia: calidad, eficiencia, trabajo con la industria, trabajo con el gobierno, formación académica, experiencias académicas y profesionales, sostenibilidad, vincular la naturaleza a la arquitectura, y seguimos transitando por ese camino, Gabriel. ¿Has podido traer eso y ponerlo en Medellín? Sí, Cuéntame Gabriel. un poco de esa experiencia que hemos tenido pensándonos una ciudad que siempre ha sido reconocida por el verde, que ha tenido también unas cicatrices que superar. Sí. Sí. Unas desigualdades. ¿Cómo te soñaste Medellín y cómo eso ha ido quedando en el urbanismo de la ciudad? Gabriel, yo estaba en Alemania, empecé en el 2010, en abril del 2010, gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana y a aquellas entidades que me apoyaron, el gobierno alemán, la universidad en Alemania.
Y por allá en el año 2015, el entonces candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, me invitó a que tuviera una conversación con él y yo, muy gustoso y muy honrado, accedí a una conversación y a muchas conversaciones con él. Y la vida, Gabriel, tú lo sabes, es de esfuerzo y oportunidades. Si no hay esfuerzo, difícilmente llegarán las oportunidades, pero si hay mucho esfuerzo y no aparece la oportunidad, también serán dos elementos que no se han terminado de cruzar para que de ahí puedan salir los hechos. Así que a Federico, hoy mi gran amigo, le debo que estos sueños se puedan convertir en realidad. Él me invita cuando es electo alcalde en el año 2015, yo vine a votar desde Alemania porque yo seguí estudiando en Alemania, me invita a trabajar con él y los 2 últimos años de mi doctorado los paso entre Medellín y Múnich, porque la Universidad Técnica de Múnich me dice, usted puede patentar esos sistemas técnicos que está desarrollando para la construcción o de vivienda, o de hotelería, o de edificios institucionales y demás, en medio de un proyecto urbano general que estábamos estudiando desde el doctorado. Me dicen, el consejo directivo y el comité científico de la universidad va a evaluar si usted puede extender la elaboración de su tesis hasta el momento en el cual le confieran la patente, estudiamos la patente y viene a hacer aquí la defensa, ellos le dicen la Verteidigung, o sea, la presentación final de la tesis doctoral, pero yo tenía que empezar en Medellín en enero del 2016, así que fui combinando los viajes a Alemania y mi estadía en Medellín para seguir presentando avances de la tesis y para seguir trabajando aquí en el desarrollo urbano de Medellín. Entre el 2016 y el 2019, con Federico Gutiérrez y un excelente grupo, extraordinario grupo de profesionales y de amigos, fuimos pensando, a través de una crisis ambiental que tuvo Medellín por allá en el 2016, contaminación y demás, cómo hacer una ciudad más sostenible, y a través del programa y del proyecto y de la estrategia del urbanismo ambiental y de los corredores verdes, fuimos mirando cómo podríamos disminuir la temperatura o la radiación solar, aumentar la producción de oxígeno y generar vías, espacios públicos, andenes, plazas, parques, en general, con mayor calidad ambiental, mayor calidad arquitectónica y mayor calidad urbana. Y en esos 4 primeros años planificamos cerca de 30 millones de metros cuadrados nuevos para la ciudad. Ejecutamos 3 millones de metros cuadrados en la ciudad entre espacio público, intervenciones, refacciones y demás. Fue premiado por una entidad británica que se llama la organización Ashden de Gran Bretaña. Fue premiado por CEFOR y fue premiado por Bloomberg, fue premiado por la Bienal Nacional de Arquitectura, ese urbanismo ambiental de Medellín. Y durante estos años hemos seguido trabajando y estudiando, hemos propuesto temas de urbanismo ambiental para Sarajevo en compañía de la ETH Zurich, haciendo proyectos en el exterior, y hoy nuevamente desde el año 2024 estamos acompañando a Federico Gutiérrez, mi gran amigo y a quien le debo tantas cosas en este proyecto urbano de la Alcaldía de Medellín. ¿Cómo se resume esa propuesta de ciudad? Es que tú lo has dicho más bonito que cualquier otra interpretación, Gabriel, son las venas de la ciudad, es tomar el valle, y a mí me dicen, ¿en qué te inspiras para la planificación urbana de Medellín? En la topografía original de la ciudad. Es un valle con un sistema mayor que es el río que lo recorre desde el sur hacia el norte. Esas venas que vienen desde las montañas son los afluentes. Cerca de 4.200 kilómetros de extensión tienen esos afluentes internos en los ríos, los afluentes, las quebradas de la ciudad yendo a buscar el río. A través de esa topografía maravillosa entre montañas, de los hilos de agua que van configurando la ciudad, es el momento en el cual debemos pensar en cómo rearticular estos elementos para que conformen el sistema mayor que es el río y en torno a ellos generar parques lineales, aumentar los espacios públicos alrededor de las quebradas y de los afluentes del río y generar un sistema mayor de espacio público sobre el cual se van asentando diferentes edificios, vivienda, institucionales, espacios recreativos, deportivos, culturales, etcétera, etcétera. He ido varias veces a mirar muchas cosas de la Bienal de Venecia y me llamó mucho la atención un proyecto que se llamaba en aquel momento Torre David, hecho por Hubert Klumpner y Alfredo Brillenburg, 2 profesores de la ETH Zurich. Siempre soñé con conocer a Hubert Klumpner o Alfredo Brillenburg en aquel momento, porque fueron los ganadores de la Bienal de Venecia, que es uno de los eventos más importantes de la arquitectura en el mundo. Cuando voy a la conferencia en Berlín, yo no sabía muy bien quién más iba a dar conferencias y demás, me presento allí y de la puerta de un ascensor sale Hubert Klumpner, el profesor de la ETH Zurich, ganador de la Bienal de Venecia. Y yo lo miro y le digo, perdón, ¿usted es el profesor Hubert Klumpner? Y me dice, sí. Yo vi en el brochure y veo que tú también vas a dar una conferencia, tú eres de Colombia. Y le dije, sí, y empezamos a hacer una gran amistad. En 2011 me invita como jurado de la evaluación final, de la entrega final de los estudiantes de ETH Zurich, y ahí, Gabriel, comenzamos a hablar de los proyectos que podíamos hacer para Colombia. Comenzamos a hablar de este programa y de este proyecto, y así nace el Urban Transformation Program entre Suiza y Colombia,
que es dirigido por el profesor Klumpner, aún desde la ETH Zurich. Y una vez me graduó, comenzamos a hacer un proyecto en el cual el gobierno suizo encuentra entidades en Colombia que pueden recibir unos diseños donados por el gobierno suizo, que los hacemos conjuntamente y que finalmente hacen parte de desarrollos urbanos hoy de Cartagena, de Barranquilla, y hay 3 proyectos para Medellín. En medio de toda esta situación, Hubert se da cuenta del urbanismo ambiental de Medellín, del premio Ashton, de los premios en la Bienal de Arquitectura, del premio de Sephora, de la invitación de Bloomberg, de todas estas condiciones, y Hubert dice: a la ETH Zurich le están preguntando para que nos conectemos y llevemos este urbanismo ambiental a Bosnia-Herzegovina, a Sarajevo, que es su capital, destruida por la guerra de los Balcanes muy recientemente, y se quieren reconstruir a partir de esa experiencia de Medellín, de los corredores verdes, del urbanismo ambiental, que pone en medio de la discusión al ser humano para generar nuevas y mejores condiciones de vida. Ya hablamos de urbanismo, ahora de esa parte de esos edificios, de esas edificaciones. Gabriel, cada edificio es una historia y es una suma de muchos análisis y de muchas condiciones previas que traen todos los componentes, el terreno y la topografía. Eso dicta y plantea una serie de variables que hay que considerar: el entorno, las personas, el asoleamiento, la localización, tantas cosas que se deben tener en cuenta simplemente para interpretar lo que el contexto dice y hacer que la arquitectura sea efectivamente un complemento de todo aquello que se alcanza a apreciar. Un buen arquitecto, Gabriel, siento que entre muchas cosas debe ser un gran observador. Y no solamente mirar con los ojos que te permiten ver lo que allí está, sino que debes ver con los ojos del corazón para poder entender lo que un barrio o un municipio o un lugar o una región llegan a necesitar. Cuando hay un edificio, generalmente al arquitecto le plantean un programa: mira, haz un edificio de 20 apartamentos y de pronto unos locales comerciales. Pero el arquitecto debe superar ese programa y comenzar a mirar cómo esos 20 apartamentos son 20 historias de vida que van a llegar allí con aspiraciones, con sueños, con dificultades, con muchos años de trabajo, con muchas expectativas y con muchas cosas por cumplir. Así que cuando miramos la arquitectura desde la dimensión humana, entendemos que el objetivo de la arquitectura finalmente es construir bienestar, tranquilidad y, si se quiere, Gabriel, un poquito más de felicidad en las personas. Así que cuando aparecen los edificios de vivienda o aparecen los edificios institucionales que estamos desarrollando ahora con el taller de la empresa de desarrollo urbano de Medellín, con nuevos proyectos de arquitectura que vienen para la ciudad, es entender esas comunidades que necesitan. Muchas veces hemos ido, Gabriel, a presentar un proyecto a una comunidad. Nos pasó en algún momento en el barrio Moravia y la comunidad nos decía: miren, faltan estos espacios, tengan en cuenta esto. El arquitecto plantea algunas cosas, pero es finalmente el sentir de la comunidad lo que le permite a la arquitectura tener un vínculo mucho más sincero y genuino con las personas que están habitando estos lugares. Así que eso es un envolvente de emociones, de ilusiones, de esperanzas, que debe funcionar perfectamente, que debe atender todas las necesidades de las personas y que finalmente debe estar allí para que un poquito se acerquen la felicidad y los sueños de aquellas familias y de aquellas personas que habitan el lugar y que van a habitar cualquiera de los edificios. Has quedado 3 veces entre las mejores casas del mundo, ¿cierto? Sí. Seguro esas familias están muy felices. Contame un poco esa experiencia de esas 3 casas y de muchas alrededor de esas 3. Yo digo que nosotros no hemos diseñado las casas, simplemente hemos traducido los sueños de las personas, que es muy distinto. Cuando un arquitecto habla con una familia y entiende los sueños de la familia, cuando un arquitecto ve que más allá de las medidas o del área hay una manera de levantarse, una manera de entender el paisaje, una manera de circular por la casa, de relacionarse con los amigos y con la familia, unas expectativas, unos sueños, un paisaje, uno entiende que la mitad de la casa ya está hecha, o más de la mitad de la casa, porque son los sueños, el contexto, el paisaje, quienes traen el contenido y las emociones de la obra que uno va a hacer allí. Pero el arquitecto, además de ser ese observador, Gabriel, lo decíamos, debe ser el intérprete de esos sueños para plantear y plasmar con mucha sinceridad y con mucho respeto por los sueños de las familias lo que esas familias quieran. Después vienen otros componentes, la materialidad, un poco la experiencia, la casa se puede ver así o así de esta manera, cuál te gusta más a ti, y no imponer, sino entender. No forzar, sino acondicionar aquellos sueños a una forma, a un envolvente que va a hacer que las familias puedan estar en aquel lugar que soñaron.
Y ese ha sido el resultado, Gabriel, de esos reconocimientos que muy honrosamente, representando un grupo de arquitectos que está allí trabajando día a día en la oficina, pues he tenido la oportunidad de recibir con mucha alegría, y es un honor muy grande para nosotros. Pero yo siempre les llevo a las familias el premio y les digo, esto es de ustedes, porque a ustedes se les ocurrió. Nosotros hemos sido los sastres de ese sueño que ustedes tienen y hemos interpretado un poquito el sentir de lo que ustedes han soñado durante muchos años. Espectacular. El mayor de los regalos han sido las amistades que hemos construido después de ese proceso tan bonito, porque nos toca hablar con las familias de una manera muy sincera, y las familias nos dicen, mire, yo quiero esto, no me gusta esto, me gusta levantarme así, me gusta que el salón tenga estas condiciones, y uno entiende finalmente desde la arquitectura cómo viven esas familias. Así que lo más bello, el principal premio que hemos tenido es que hoy, después de 30 años de ejercicio profesional, nos vemos a los ojos con aquellas personas que en algún momento conocimos por un encargo profesional y que hoy somos grandes amigos y aún nos siguen agradeciendo por lo felices que han sido en esos lugares. Tener la casa que uno se sueña es costoso. No, no, Gabriel. Y es uno de aquellos asuntos que históricamente se ha relacionado la calidad con el alto costo. No, una cosa es que el patrimonio de las familias se valorice y se solidifique a partir de una muy buena obra de arquitectura, pero no tiene por qué ser una obra costosa, bajo ninguna circunstancia. Eso también me lo traje de Alemania, Gabriel. Es decir, la eficiencia en los recursos, la eficiencia en el manejo de los materiales, la eficiencia en el manejo del dinero, el no desperdiciar área, el asentarse en un terreno de la manera como debe ser. Cualquier inversión en la arquitectura debe ser previamente muy bien conciliada con los propietarios y saber hasta dónde va a alcanzar esa condición económica, pero sin duda alguna hacer que esa condición económica se valorice en el tiempo después de haber hecho esa inversión. Así que, Gabriel, cuando tú me lo planteas así, y me encanta esa pregunta, no tienen que ver nada la calidad con el alto costo. Que esto después se vaya valorizando en el tiempo por la calidad arquitectónica, por la perdurabilidad, por la calidad constructiva, ahí sí estamos hablando de una situación. Pero una familia que tiene todo el derecho a soñar con una casa nunca se puede separar o limitar de ese privilegio que es soñar en tener una casa con la mayor calidad. Hablando del oriente antioqueño y de la responsabilidad de una buena estructuración y organización, no es solo una tarea de los empresarios, definitivamente son los que lideran el camino, pues de toda la comunidad. Sí, claro. Yo he abanderado una crítica puntual acerca de comercializar lotes en proindiviso como una forma de ocupar el espacio, porque se salta cualquier idea de estructurar o mantener el orden. Entonces es una invitación a que seamos todos los que cuidemos el territorio y que juntos hagamos las cosas organizadas. Una de las grandes iniciativas que se están construyendo al respecto es del área metropolitana, del Valle de San Nicolás. Creo que políticamente está muy bien estructurado que sea una votación de la comunidad la que escoge si sí o si no es el momento de pertenecer al área metropolitana, porque es una decisión como ciudadanos de hacerlo. Pero sí es importante, estando o no, que cuidemos el territorio y lo mantengamos de manera ordenada. Varios municipios del oriente antioqueño del Valle de San Nicolás están a punto de tomar la decisión si nos unimos a planear el territorio juntos a través del área metropolitana del Valle de San Nicolás o no. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Que es una gran noticia y que es una oportunidad que debe estar muy cerca de que los municipios tomen esta decisión. El área metropolitana es una entidad que tiene una autoridad ambiental, pero también es una entidad regulatoria en términos de la ocupación del territorio, en términos de la administración y la aplicación de la normativa, y en términos de la vigilancia, de la planificación, de la generación de conceptos e ideas para una ocupación sostenible del territorio. Así que cuando los municipios se van a unir o estén unidos a través de un eje conceptual temático de desarrollo ambiental, de aplicación de la normativa, de ocupación adecuada de los territorios, esta entidad regulatoria va a generar una serie de ocupaciones mucho más conscientes y más sostenibles del territorio. Que el desarrollo presente y futuro del Valle de San Nicolás estará vigilada, supervisada y conceptualizada por una institución que conoce del oficio, que tiene experiencia en este tema y que unirá conceptual, territorial y en términos de planificación los municipios del Valle de San Nicolás. Extraordinaria ganancia, Gabriel. En nuestro Valle de la Urrá, el área metropolitana es una autoridad absolutamente reconocida que plantea, define, conceptualiza, ejecuta proyectos de altísima calidad,
con criterios de sostenibilidad y con criterios de vigencia presente y en los próximos años para la calidad de vida de las personas. Si eso se replica en el Valle de San Nicolás, es uno de los grandes pasos que históricamente darán los municipios para estar unidos en términos conceptuales y en términos de planificación ordenada y sostenible del territorio, lo cual le dará muchísimos beneficios en los próximos años. ¿Cómo entender esa relación del municipio que centraliza en estos momentos la mayoría de servicios con una planificación de área metropolitana? Gabriel, eso va a depender de los otros municipios. Muy paradójicamente, los otros municipios podrán tener autonomía en el impulso que le quieran dar a su desarrollo. Y te lo pongo a ti y a todos con un ejemplo que viví durante muchos años. En Alemania hay solamente 4 ciudades por encima de 1 millón de habitantes. Y me voy a referir a lo siguiente. Berlín, que tiene cerca de 5 millones de habitantes y que la gente dice eso ya se disparó, es un caos, una ciudad de 5 millones de habitantes. El puerto de Hamburgo, el segundo más visitado, trabajado, surtido y comercialmente más apetecido de Europa, que tiene 1.800.000 habitantes. Múnich, que es una ciudad que conozco como la palma de mi mano, que tiene 1.500.000 habitantes. Y la ciudad de Colonia, que hace poco más de 15 años superó el 1.000.000 de habitantes. ¿A qué me refiero con eso? Alemania es una suma de una cantidad de municipios que ni siquiera llegan al 1.000.000 de habitantes, pero que les ha dado la posibilidad a cada uno de ellos de que autónomamente vayan generando nuevos servicios en términos educativos, hospitalarios, de infraestructura de transporte, de infraestructura escolar y demás, y que aquellos servicios que no tengan la posibilidad de conectarse muy rápidamente con otros municipios que pueden suplir o que pueden tener una oferta mayor. Muy seguramente el municipio de Río Negro, por todas las condiciones que conocemos, población, desarrollo, infraestructura existente, puede comenzar a suplir necesidades de otros municipios que aún no las tienen, pero eso va a motivar a que cada uno de los alcaldes en esos municipios piense con criterio cómo a futuro puede generar nuevos servicios que complementen todo el área. Eso lo que va a hacer, muy positivamente, es que cada municipio se entienda como parte de un área metropolitana que puede ofrecer algunas condiciones específicas para complementar todas aquellas situaciones que ya tiene el área. Situación que la va a convertir en un gran municipio separado por territorios naturales, pero con servicios diversos que van a mejorar la calidad de vida de la población. Así lo entiendo yo. Obviamente, si cada municipio para en términos de comodidad porque uno de ellos ofrece todos los servicios, puede ser el gran riesgo y la gran amenaza para el desarrollo de esta área metropolitana. Pero la gran oportunidad es que cada municipio diga, yo puedo ofrecer este servicio educativo, o este servicio de salud, o este servicio de infraestructura de transporte, o este servicio de vivienda, para que en el área existan diferentes condiciones de ser habitada y de ser desarrollada. Así que lo veo como una de las grandes oportunidades que en los próximos años tendrá el Valle de San Nicolás. Esta es una patente con un énfasis y con una vocación social a través de un vehículo tecnológico. El vehículo tecnológico es la investigación en Alemania y todo el soporte científico e intelectual que tiene la Universidad Técnica de Múnich, con más de 20 premios Nobel en diferentes disciplinas. La ETH Zurich, que ha sido asesora en todo este proceso, que tiene también más de 20 premios Nobel en diferentes disciplinas. Así que este vehículo intelectual y científico es lo que nos permite llevar la patente a tener una proyección social. En este momento, la patente se está desarrollando para edificios de vivienda unifamiliar, con unas condiciones de costo muy interesantes para los compradores y con unas condiciones de calidad arquitectónica que les ha permitido llegar a materializar sus sueños. Es la primera situación. Estamos haciendo instituciones educativas, estamos haciendo edificios de vivienda multifamiliar, estamos haciendo proyectos de infraestructura de salud, edificios de oficinas, es decir, una cantidad de situaciones a través de un mecanismo constructivo que entiende que el espacio y la estructura son una relación indisoluble, que tienen que hablar de calidad, de eficiencia en costos y de rapidez en la instalación, es decir, de la reducción de los tiempos. Así que todos estos desarrollos, Gabriel, desde que estén sustentados desde la ciencia, soportados en términos conceptuales e intelectuales por universidades de gran prestigio, además de la ETH Zurich, la TU Múnich y la Universidad Pontificia Bolivariana, tienen la vocación social de prestar un servicio para las personas, porque finalmente esa es la arquitectura. La arquitectura es un servicio social. Si la arquitectura entiende que su labor es resolver condiciones adversas en las comunidades, plantear mejoras en la calidad de vida, llevar nuevas condiciones de hábitat a las comunidades, estará cumpliendo su servicio. Y en ese servicio social
queremos estar presentes en la arquitectura, en el urbanismo, en la construcción de ciudades y en la construcción colectiva de cada uno de los lugares que habitamos. Me convenciste. Yo quiero construir mi casa con esa patente. ¿Qué tengo que hacer? Gabriel, comunicarse con Aluna o con Bauer. Ahí están la página web de cada uno de estos estudios, de Estudio Central, de Bauer, sentarnos a conversar y obviamente después de una conversación mirar cuáles son los sueños, las condiciones que quiere establecer cada familia para su hábitat, o entidades territoriales, o alcaldías, o representantes de las gobernaciones, para poder construir en los tiempos y con los precios que son infraestructuras escolares, infraestructuras públicas, espacio público, viviendas individuales, privadas o públicas, para que los tiempos, los costos y la calidad sean tres elementos en aquella ecuación que despejen la incógnita de la calidad. Ahí tienen que estar centrados todos los esfuerzos. Para nosotros, desde que concebimos Aluna como un proyecto que iba desde el espíritu, pero también por una persona que está integrada a la ciudad, que trabaja de manera virtual, presencial, que necesita ir al municipio o al banco, hemos tratado de llamar a esos compradores, a esas personas que quieren habitar el espacio, que tienen esa integralidad. Y me encanta saber que eso ha traído también a personas como tú, que han venido a aportar ese sentido social, esa entrega hacia las personas, que cuidan las personas. Y entonces me siento muy contento y muy orgulloso que tú seas el que nos ayudes a construir esos espacios comunes que van a habitar Aluna. Gabriel, te quiero agradecer. Gracias, Gabriel. El honor es nuestro. Estar en medio de este grupo de amigos, como lo dijimos al principio, es una gran alegría, un inmenso honor y una gran responsabilidad. Así que, Gabriel, gracias por esta conversación. Qué delicia, mi hermano, y siempre a tu disposición para lo que necesites. Entonces ya saben, si quieren ver cómo se trata de integrar todo, cómo Bauer va a implementar una patente en Marinilla, en un proyecto que él lo ha cuidado y lo ha hecho todo bien, tienen que venir a Luna. Y tú siempre estás invitado. Muchas gracias por esta entrevista. Gabriel, gracias. Qué delicia de conversación. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos.